miembro del colectivo Somos Todos Uruguayos e integrante de Migramedios del Observatorio de Medios y Migración de la Universidad de la República. ¿Cómo estás, Leroy? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace más o menos 15 años, Leroy dejó de mirar el imponente Ávila en Caracas para empezar a mirar el Cerro de Montevideo, ¿no? ¿Cómo fue ese traslado, ese llegar a Uruguay? Supongo que como a todos los migrantes siempre hay mucha incertidumbre y mucha sorpresa cuando uno siempre imagina, tiene algunas expectativas, pero luego la realidad es distinta. No porque sea mala, simplemente porque es totalmente diferente. Qué sé yo, en Google yo podría haber visto imágenes de Montevideo, pero cuando llegué a Carrasco, bueno, yo vine con mi esposa y con mi hija chica. Llegamos a Carrasco y venimos por la Rambla en un taxi, vemos la bahía y vemos las playas. Es otra experiencia, digamos, no se parece en nada a lo que nosotros imaginamos. Era mucho mejor, de hecho, ¿no? O sea, era mucho más atractivo, mucho más lindo. O sea que fue bastante positiva ese primer encuentro, estuvo muy bien. Dijiste algo que me parece bien interesante. Venía con mi esposa y con mi hija. Y eso ya es un cambio en los flujos migratorios, ¿no? Que hace 20 años atrás, por lo general, era el hombre el primero en salir, en venir a buscar un lugar, condiciones, un trabajo, para luego traer a su familia. Tú ya viniste con tu familia. Yo vine con mi familia, pero lo que dicen los estudios, las estadísticas, es que más bien ahora migran más mujeres solas y con sus hijos. Ya dicen que la migración se feminizó, porque bueno, tiene ahora un carácter más femenino que masculino, claro. Porque lo que vos decís es cierto, digamos, tradicionalmente, pero capaz que estamos hablando de hace 50 años, migraban los hombres, dejaban a la familia en casa o en el país de origen, mandaban remesas cuando las cosas más o menos estaban estables, mandaban a traer a la familia. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora más bien es como mixto, los flujos son como mixtos. Y en estos 15 años, ¿qué fue lo que cambió o qué notas de cambio de esos 15 años atrás cuando viniste al día de hoy? Bueno, hay más venezolanos. Cuando yo llegué en 2010, nosotros llegamos el 2 de diciembre de 2010. Cuando llegamos acá, la gente, cuando nos oía hablar, pensaban que éramos puertorriqueños, mexicanos, algunos nos preguntaban que eran chilenos. Nadie creía que éramos venezolanos, digamos, no nos identificaban como venezolanos, el acento a la gente no le sonaba para nada. Ahora sí, digamos, la gente se da cuenta que somos venezolanos porque hay más venezolanos. Eso fue un cambio importante. Bueno, hay más cubanos, hay más dominicanos. Eso es lo que yo principalmente veo así como un gran cambio. Bueno, se consigue harina para hacer arepas que... Harina de pan. Durante años nunca encontré, así que eso también es un cambio. Claro, y con respecto a venezolanos que te han llamado, se han comunicado contigo, ¿qué es lo que les decís cuando te dicen, me gustaría irme para Uruguay? Bueno, no me preguntan mucho, pero yo imagino que la gente, los venezolanos, cuando le preguntan por Uruguay, dice lo que más o menos diría cualquiera. Es un país estable, es un país seguro, pero es un país caro, ¿no? Pero si lo comparamos con el resto de los países de la región, ¿no? Que es inevitable hacer la comparación, porque bueno, uno está en Venezuela y tiene que escoger entre ir a Colombia, Brasil, luego Perú, Ecuador y se va alejando, ¿no? O capaz que podría ir a Panamá, que está más o menos cerca también de Venezuela. Uno tiene que comparar qué va a decir. Bueno, cómo es el estilo de vida, es caro, hay trabajo, no hay trabajo, la educación es privada, el acceso a la salud, cómo es, ¿no? Entonces, bueno, la gente habla de eso. Dice, Uruguay es un país tranquilo, es seguro, aunque... No sé, habrá gente a la que le parezca que no es tan seguro, pero comparativamente piensen que Caracas llegó a ser la ciudad más peligrosa de la región en algún momento, ¿no? Había muchísimos homicidios, así que para nosotros, incluso para la gente que llega recientemente a Montevideo, a Uruguay, sigue siendo un país muy tranquilo, sí, muy seguro. Hubo algunas cuestiones que me llamó la atención en más de una oportunidad que tuve de realizar el trabajo periodístico en Caracas, por ejemplo, el círculo que tiene un arma, o sea, prohibición de entrar con armas a un restaurante, por ejemplo, o una puerta detectora de metales también en un restaurante. Sí, la ciudad del país se volvió muy violento. Fue una cuestión, digamos, como paulatina, ¿no? No siempre fue así. Pero bueno, llegó un momento que se volvió un país muy inseguro. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que las personas migrantes se fijan, ¿no? O sea, voy a poder salir de mi casa y voy a poder mandar a mis hijos tranquilos. No voy a tener que estar llamándole y preguntándole, mira, ¿por dónde vienes? Avísame cuando llegue, ten cuidado, ¿no? Ya vamos a abrir el panel para que consulten a nuestro invitado, den sus opiniones, pero te quería preguntar también si podemos dar un panorama de las distintas organizaciones con las que tú trabajas. Bien, yo soy el presidente de la Comisión Directiva de Idas y Vueltas, que es una asociación civil que tiene más de 20 años que brinda apoyo a personas migrantes.
¿Qué significa que brindamos apoyo? Los asesoramos o los orientamos respecto a cómo relacionarse con el Estado uruguayo, es decir, cómo hacer los trámites, porque el Estado es el que ofrece todos los servicios, ¿cierto? Pero nosotros somos como una suerte de intermediarios que lo único que hacemos es como traducir el discurso o la jerga que usa el Estado, que a veces a los ciudadanos no nos resulta incomprensible. Entonces nosotros los orientamos porque comprendemos también su situación, los orientamos en documentación, en aspectos laborales, sociales, y también incluso estamos ofreciendo terapia psicológica individual. Todo eso lo hacemos gratis en la asociación. ¿Por qué lo de la terapia, Leroy? ¿Cómo? ¿Por qué lo de la terapia en particular? Y bueno, como el Estado uruguayo ha definido, la salud mental es un tema prioritario, importantísimo, y para las personas migrantes, no voy a decir que sea más prioritario que para el resto de las personas, pero bueno, muchas personas migrantes, o todas, voy a decir, hay unas que llegan en una situación de mayor vulnerabilidad que otras, pero la migración es una situación como muy estresante, Sí. que genera mucha ansiedad, mucha angustia. Entonces, bueno, hay gente que realmente amerita que tener un tratamiento o al menos un apoyo, no sé, durante un tiempo. ¿Cómo se financian? ¿Cómo se sustentan estas organizaciones? Con donaciones. Nosotros nos financiamos con donaciones. El trabajo que hacemos, somos más de 40 personas las que trabajamos allí, lo hacemos de forma gratuita. Y las asesorías son gratuitas, todo es gratuito. Por eso nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a que tengan un mejor vínculo, un mejor relacionamiento con el Estado, ¿no? Porque la gente llega y, bueno, no comprende o no entiende muy bien cómo funciona la burocracia del Estado uruguayo. Todos los estados son burocráticos, ¿no? Pero a la burocracia hay que sumarle como la cultura local. Entonces, bueno, la gente no está preparada porque no ha nacido aquí, no ha crecido acá, no ha tenido el tiempo de entender cómo funcionan las cosas. Qué complejo debe ser definir la burocracia uruguaya, ¿no? Pero la hay en todas partes del mundo. Sí, ¿eh? sí, y hay unas que a veces pueden ser peores o más complejas que las de acá. Sí. Sí. Siempre llega peor. Sí, Totalmente. Leandro. Me recordaba el episodio de Caracas, por lo menos la experiencia, creo que compartimos alguna vez Caracas, Pepe, trabajando, que era muy peligroso salir y me traía recuerdo de eso, porque uno pierde la perspectiva, ¿no? Sigue siendo, los venezolanos siguen siendo, por amplio margen, de acuerdo al último censo, la mayor cantidad de presencia de migrantes en Uruguay. ¿Es así? Sí, según el censo... Digo, porque el censo tiene ya unos añitos de retraso, digamos. Estamos hablando del censo, fue del 2023, ¿no? 2023. Pero no debe haber variado, porque el año pasado no debe haber habido ningún cambio en particular. No sustantivo, porque la diferencia era importante. Claro, somos 27%. El Hay más 27%, argentinos. no, el 27% dice el censo que somos venezolanos, creo que 22% son argentinos, 20% cubanos, y ya luego el resto vienen brasileños y personas de otros orígenes. O sea que sí, los venezolanos somos el 27% de la población migrante De que los hay en Uruguay. 120.000 que dicen que hay. Según el censo somos 60.000 en general, pero bueno, no sé, sí, es difícil sacar esa cuenta, digamos. Por ejemplo, el Estado uruguayo registra como extranjeros a los hijos y nietos de uruguayos nacidos en el extranjero. Entonces ahí hay una cifra extraña porque una medición rara, ¿son extranjeros o son uruguayos? Independientemente de dónde nazcan, ¿no? ¿Qué son? Entonces el Estado entiende que los hijos y nietos de uruguayos nacidos en el extranjero son extranjeros. Entonces puede ser que la cifra esté un poco inflada o no. Lo que sí es cierto es que ahora hay más inmigrantes que hace 20 años, que hace 15 años. O sea, eso está, no hay duda. ¿Ustedes detectaron alguna especie de boom en algún momento de los últimos años, no? Porque a todos nos queda la sensación como que en los últimos años hubo mucha mayor llegada de cubanos, de dominicanos, de venezolanos. Pero uno no tiene la medición, digamos, de esas cosas. Sí, el flujo migratorio, sobre todo de venezolanos y de cubanos, aumentó o tuvo como no sé si un pico sería el término adecuado, pero aumentó más a partir de 2016. Tuvo como un momento de subida, por eso les digo, yo llegué en 2010 y parecía que no había ningún otro venezolano. Habían venezolanos, claro, pero el porcentaje era ínfimo. La gente no me reconocía como venezolano, no sabía que era un venezolano. Ahora sí, entonces evidentemente ha llegado más gente, ¿no? Pero sobre todo a partir del 2016, 2017, un poco en el caso de Venezuela, puedo decir, es por que se agudizó o empeoró la crisis. Entonces eso hizo que empujó a mucha gente a salir. Claro.
Soledad. No, yo quería preguntarte si saben o tienen clasificado como el tipo de migración, en el sentido de si son principalmente mujeres solas que envían remesas a familias, si están acá para enviar remesas a su familia de origen, o si son personas que quieren establecerse, por lo menos indefinidamente, en el país, o vienen a juntar una plata para volverse a ir a su país de origen, ¿no? ¿Qué situaciones? Yo no tengo la información, también creo que es muy difícil saber en qué momento, solo cuando alguien se va, es que uno puede saber que si su plan, digamos, su plan migratorio terminó acá en Uruguay, ¿no? Solo cuando se va. Pero antes, mientras está acá, no se sabe. Yo podría, después de 15 años, de pronto decidir irme mañana a otro país y la gente quizás podría pensar, ah, bueno, él siempre lo tuvo pensado y estaba reuniendo plata para irse. No, durante 15 años estuve acá y seguramente me iba a quedar acá hasta que pasó algo que hizo que me fuera. Por supuesto que la gente, la que sobre todo tiene familia en el país de origen, sí, hace el esfuerzo de mandar plata. Que es muy difícil desde acá, además. Hay como medios, yo desconozco como qué tan lícitos son esos medios. No, yo hablaba más de generar capital para poder mandar con esto de que decías del país caro, ¿no? Sí, Uruguay es muy caro. De hecho, voy a hacer una recomendación. El 10 de julio se va a estrenar una película que se llama Un sueño errante, de Sofía Betarte, una directora uruguaya, que sigue durante su estadía acá en Uruguay a una mujer cubana. Ella emigra a Uruguay, se trae a su hija, chica de como 12 años, pasa un tiempo acá en Uruguay y decide irse a Estados Unidos porque siente que el país es muy caro, no tiene trabajo, el único trabajo que tiene es de delivery. Dice, bueno, acá he tenido 4 accidentes, ya no quiero tener más accidentes, si me pasa algo, mi hija va a quedar sola. Decide irse a Estados Unidos. Reúne un montón de plata para irse a Estados Unidos, pero mucha plata. Si ustedes cuando vean la película y ven la cifra que tuvo que reunir para irse, es sorprendente. Cuando uno piensa, ¿y no se pudo haber quedado en Uruguay con esa cantidad de plata? Buena pregunta. Claro, buenísimo. Buena pregunta. Leroy, mencionabas la burocracia como uno de los grandes problemas para el migrante, y vaya que sí lo es, porque ahí tiene que ver con la documentación. En el bloque anterior hablábamos del tema de la reválida, por ejemplo, de títulos. ¿Qué otros problemas o qué otras trabas se encuentra un migrante cuando llega a Uruguay? Es común a lo que le pasa al resto de las personas que habitan en este territorio. Tienen dificultades para encontrar trabajo, pero no puede ser que sí haya algunas dificultades particulares para las personas migrantes. Me refiero a que nadie te conoce, no tienes vínculos. De pronto tus referencias a nadie le dicen nada. Entonces, bueno, es difícil que ese capital que tú acumulaste en tu país de origen, acá lo puedas como hacer rendir. Porque, bueno, la gente dice, trabajaste en la empresa tal. ¿Qué empresa es esa? No significa lo mismo haber trabajado en una empresa acá. Pero luego también hay problemas con el acceso a la vivienda, pero insisto, eso es común a todo el mundo. Quizás hay también carreras o disciplinas que son como más difíciles de revalidar que otras. Tengo entendido, yo no soy abogado, pero revalidar, por ejemplo, la carrera de Derecho es bastante difícil. La gente puede pasar muchísimos años tratando de revalidar, muchísimos años. Ustedes hablaban anteriormente de los médicos. Yo no sé si los abogados son tan urgentes, tan necesarios como los médicos. Mucho más. Pero bueno, supongo que una persona que es abogada quiere poder ejercer su carrera. Claro. Para los docentes es difícil. Por ejemplo, hay una traba que tiene que ver, eso está incluso en la Constitución, lo que lo hace bastante difícil de cambiar. Claro. Que dice que para que una persona pueda enseñar en primaria o en secundaria, a nivel público, ¿no? En educación pública, tiene que ser ciudadana legal la persona. Sí. Estamos hablando aproximadamente de unos 8 años entre que la persona llega y cumple todos los requisitos y decide hacerse ciudadana legal, no sé qué. Una persona que tiene que pasar 8 años esperando a ejercer su profesión, por ejemplo, en la educación pública, seguramente es alguien que cambió de rubro, se puso a hacer otra cosa, porque 8 años es un montón como para vivir de otra cosa y retomar la carrera. Seguro habrá gente que la retoma, ¿no? Pero eso es una barrera importante para la gente que estudia educación. También me enteré recientemente en cuanto a la educación, una persona que no sea ciudadana legal no puede estudiar educación. ¿Por qué? Porque hay un momento en que tiene que hacer pasantías.
para recibirse y las pasantías son remuneradas. Ahí se entiende que la persona va a trabajar. Como no es ciudadana legal, no puede trabajar, o sea, no puede hacer las pasantías. O sea que podría estudiar educación, pero no se recibiría. Entonces, esa es una barrera o una dificultad que tienen particularmente las personas migrantes para formarse o ejercer la profesión de educador en el sector público, ¿no? Claro. Carmen. Pensaba en dos cosas. Pensaba en esto de ser ciudadano, ser nacionalizado. Pensaba en los plazos, en qué medida le influye a la persona poder avanzar dentro de estudios, trabajos. Y pensaba específicamente en las mujeres, que tú mencionás que son muchas ahora las que están viniendo solas y con hijos. Cuando están lejos de su entorno, tienen un agregado, y es que no tienen una contención para sostener a esos hijos en los horarios que ellas están trabajando. Entonces, me importa que tú cuentes cómo ves a la mujer en este sentido. Bueno, yo cuento, por ejemplo, en mi caso, mi experiencia. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos una hija, ahora tiene 16, pero cuando vino con nosotros tenía 1 año y 8 meses. Y claro, la cuestión es, nosotros tenemos que trabajar. ¿A dónde la dejamos y con quién la dejamos? ¿Con quién? ¿No? Entonces, bueno, había que buscar una escuela pública de tiempo completo, pero bueno, no abundan. O al menos hace 15 años no abundaban. Entonces, y había que justificar además por qué teníamos, o sea, si no la podíamos dejar con alguien, ¿no? Entonces, es verdad que para las mujeres es muy difícil porque tienen que trabajar, pero además se tienen que hacer cargo de los cuidados. Entonces, las mujeres tienen una dificultad extra, o sea, las mujeres migrantes tienen una dificultad extra que puede ser que no tengan los varones, aunque estén con su familia. Porque al final, en el caso de la mujer, recae el cuidado de los hijos o el cuidado de los mayores también. Queda en el caso de las mujeres. Leroy, tenemos que hacer una pausa. Hay muchas preguntas. Mis compañeros tienen muchas preguntas para formular. De mi parte también con respecto a algunas cuestiones que mencionabas. Pero nos acompañas para después de esta pausa, ¿sí? Por supuesto. Ya venimos.